Bien. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, les pedimos disculpas por las interrupciones, por el problema que tuvimos técnico que ha imposibilitado la transmisión en directo de esta charla, y la vamos a grabar para que después la puedan ver en el momento en que todos tengan disponible. Me olvidé de presentarme, soy Claudia Fernández y estamos ahora por iniciar una nueva charla de especialistas, que es este ciclo que venimos organizando desde la pandemia, y que entre las cosas buenas que nos dejó la pandemia es esta posibilidad de atrevernos a hacer charlas con personas que no están compartiendo el mismo espacio, aunque sea el mismo tiempo, y que están algunas en algunos lugares tan lejanos como Alicante, por ejemplo, ¿no? Cruzando el charco. Así que le damos la bienvenida a Susana Pastor Cesteros, pidiéndole muchas disculpas por los problemas técnicos y agradeciéndole la disponibilidad no solo de esperar, sino de acceder a grabar la charla para después poder transmitirla. Susana, gracias por estar ahí. Nada, gracias a vosotros, sí. Entonces vamos a empezar y te voy a hacer una breve presentación. Susana es profesora titular de lingüística de la Universidad de Alicante, como comenté antes. Es especializada en lingüística aplicada y en español como lengua extranjera. Sus líneas de investigación se centran en adquisición y enseñanza de español lengua extranjera, español como segunda lengua e inmigración, evaluación de competencias y programas, español académico como L2 y formación del profesorado en L. Voy a resumir muchísimo su larga trayectoria. Es fundadora y directora actual del grupo de investigación ACUA, Adquisición y Enseñanza de Lenguas Segundas y Lenguas Extranjeras de la Universidad de Alicante. Ha participado en diversos proyectos de investigación y dirigido 12 tesis doctorales, se dice pronto, como decimos en España. Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Oxford en 2017 y en la Universidad de Buenos Aires en 2021, lo que nos ha permitido volver a reencontrarnos personalmente, ¿no? Ambas estancias en la investigación del español académico. Es directora de la revista de estudios lingüísticos, ha sido directora de la revista de estudios de lingüística de la Universidad de Alicante, LUA, entre el 2009 y el 2011, y actual miembro de su consejo de redacción. Es vicedecana de ordenación académica y profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante entre el 2010 y el 2014, presidenta de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, ACELE, entre 2008 y 2016, un montón, ¿no, Susana? 8 años. 8 años, sí. Evaluadora externa del programa de español de la Universidad de Hong Kong, representante académica de la Universidad de Alicante para el CICELE, Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, creado en el 2010 en adelante. Ha sido docente y coordinadora de los cursos de español para extranjeros de la Universidad de Alicante, imparte docencia de grado en lingüística y lingüística aplicada y de posgrado en el máster de inglés y español como lengua segunda, donde ha dirigido hasta 40 trabajos final de máster. Ha colaborado en posgrados de L en universidades como Salamanca, Alcalá de Henares, Menéndez Pelayo, Complutense de Madrid. Ha realizado estancias docentes en las universidades de Cork, Nápoles, Salerno, Düsseldorf, Atenas y Szeged. Vamos a las publicaciones, para ir cerrando. Ha publicado varios libros, así como numerosos artículos de investigación y capítulos de libro. Todas las publicaciones pueden consultarse en el portal de ACUA y en su perfil de ResearchGate. Entre las más recientes destacan Metodología de la investigación en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera y lengua segunda, Arcolibro 2022, tema del cual nos va a hablar hoy, codirigida con Isabel Santos Bargallo, y Español académico como lengua extranjera, lengua segunda, destrezas, competencias y movilidad. Bueno, gracias, Susana. Te damos la palabra, cuando quieras. Gracias a ti, Claudia, por esta amable presentación, tras la cual lo primero que pienso es que ya soy muy mayor para poder haber hecho tanta cosa, porque han pasado muchos años. Pero bueno, como sabes, las he hecho con ilusión siempre y dedicándome al L. Quiero dar las gracias al Instituto de Lingüística, personalizándolo en Martín Menéndez y en Leonor Acuña,
por darme la oportunidad de dar esta charla y bueno, pues espero que sea de interés. Recuerdo con mucho cariño efectivamente la estancia en Buenos Aires y la oportunidad también de estar en el Instituto de Lingüística. Y aunque fue el año pasado y no era todavía estábamos con las consecuencias de la pandemia, pues me alegro que de aquella estancia pues pudiera gestarse esta charla para con todos los que estén escuchándonos en diferido. El tema de la charla, efectivamente, como has dicho, pues tiene que ver con una de las últimas publicaciones, con cuestiones de metodología de la investigación. Si me permites, compartiré unas diapositivas que se ven bien, que he preparado. Bueno, pues es difícil siempre dar una charla cuando los destinatarios no los ves físicamente, no sabes exactamente qué formación tienen, qué pueden esperar de ella. Entonces, bueno, la he preparado de una manera amplia y espero que al menos tenga las suficientes pistas como para que cada uno extraiga de ella lo que más le interese. El hecho de incidir en cómo llevarla a cabo pues tiene que ver con la experiencia que tengo con dirección precisamente de trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis en L, ¿no? Entonces, la idea es, pues, como digo, dar pautas, dar información que sea válida. No sé por qué no funciona el... Ahora sí, vale. Bueno, pues efectivamente estos son los objetivos. Un poco ambiciosos, pero intentaremos cumplirlos. Conocer métodos de investigación, también esta idea de poder localizar la información, sobre todo también mirando cada uno a su propia trayectoria, identificar las necesidades en relación con fundamentos de investigación, captar también las fases de investigación, y descubrir también pues, técnicas, instrumentos y recursos concretos, algunos los conoceréis, otros tal vez no, y también una vez está realizada la investigación, qué importancia tiene la publicación, de la que todos somos muy conscientes, y la difusión pues, para la transferencia de toda esta investigación que realicemos. La charla va a tener estas 4 partes. Primero voy a hacer una pequeña introducción. Después hablaré más bien de diseño de la investigación, algunos paradigmas conocidos. Esta parte la veré más rápida porque creo que es más conocida. Y fases, después técnicas concretas y espero acabar con algunas conclusiones que sean de utilidad. Partimos de la base, en cierto modo es el ámbito que compartimos y que todos conocemos, pues de un crecimiento paulatino en las últimas décadas del interés por el aprendizaje y la enseñanza. He puesto L porque así nos entendemos todos, puede ser ELSE, que sé que es la denominación que se utiliza en Argentina, también podríamos decir español como lengua adicional y con ese adjetivo entraría tanto español lengua extranjera como español segunda lengua. No hace falta ahora entrar en estas cuestiones de terminología, pero lo que es lógico es que a la par que este crecimiento, pues hay un crecimiento de la investigación. Entonces, realmente, no solo en él, en cualquier ámbito disciplinario, la investigación es la que permite la progresión del conocimiento, la innovación. Y por eso básicamente es tan importante. También el hecho de que haya crecido tanto la investigación en LL es algo positivo, puesto que muestra que estamos en un nivel similar al de otras áreas de la lingüística aplicada, cosa que a lo mejor hace 30 años tampoco sucedía. Lógicamente, esta investigación en el ámbito de la enseñanza del español pues tiene sus peculiaridades. Lógicamente comparte características con cualquier investigación, matemática, historia, física, me da igual. Hay unos principios metodológicos que son comunes a cualquier tarea investigadora. Específicamente lo que tiene que ver con investigación en lingüística aplicada a segundas lenguas tiene, por su parte, otra especificidad, también compartida por la enseñanza del español, y en ese sentido la enseñanza del inglés, la investigación en inglés como segunda lengua, sin duda es un modelo a seguir, pues porque tiene una trayectoria, como todos sabemos, muy dilatada, y dentro de esas segundas lenguas en general, con el modelo del inglés,
pues el tema del español tiene también sus peculiaridades por los temas de investigación, por la propia idiosincrasia de nuestra área de trabajo. Aquí he recogido algunos títulos, solo a modo de ejemplo, no voy a comentar nada, simplemente para mostrar lo que acabo de decir, ¿no? Durante mucho tiempo el modelo a seguir en la investigación en temas de enseñanza de español y aprendizaje de adquisición en general ha sido el del inglés como lengua extranjera, y sobre todo porque los manuales de referencia estaban escritos en esa lengua, aunque no lo fueran solo para el inglés, sino para cualquier segunda lengua. En el ámbito del español, hay que decir que, por ejemplo, estas publicaciones, la primera sobre cómo hacer un trabajo final de máster en L, que es del 2018, la segunda que tiene que ver con tecnologías aplicadas a la investigación, la primera de Isabel Santos Argallo y Alicia Hernando, la segunda editada por Marcuz Piñol sobre, como digo, tecnologías, es del 2020, y la última que ha citado Claudia en la presentación, dirigida también por Isabel Santos Gargallo y por mí, muestran, de este año, del 2022, muestran ese interés por la investigación y que, bueno, pues que hay algunas publicaciones que intentan recoger, sistematizar más bien, las líneas básicas para cualquier persona que se quiera iniciar o continuar en la investigación. Aquí os he puesto este pantallazo del libro de eResearch y Español Lengua 2, para que veáis un poco la variedad de contenidos. Se hace mucho hincapié en el entorno personal de investigación, porque tiene que ver, claro, con la tecnología a través de la cual nos movemos en todos los ámbitos y también, por supuesto, en la investigación. Hay un capítulo de corpus de lenguas con mucha exhaustividad tratado, y la tercera parte está dedicada a la visibilización de la investigación. Fruto de este trabajo, muy recomendable, fue la aparición de una revista que está ahora en su segundo número, que se llama TEISEL, que es las siglas de Tecnologías para la Investigación en Segundas Lenguas, dirigida también por la profesora Mar Cruz Piñol de la Universidad de Barcelona, y que tiene proceso abierto, es decir, que admite propuestas de artículos y se van publicando conforme van aceptadas, y es muy recomendable y también muy evidencia el interés por esta cuestión. Respecto al libro de metodología, pues como veis tiene una parte dedicada al diseño, otra parte más dedicada a metodología, a métodos, enfoques e instrumentos, y otra última también para la difusión de resultados, como es un poco obligado. Y ese es un poco el esquema que voy a seguir aquí. Aquí tenéis, bueno, he de decir que esta obra es fruto de la colaboración de muchos colegas muy queridos y muy admirados por nosotras, y creo que por todos los que se dedican al ELE. No voy a leer sus nombres, pero los tenéis ahí en la pantalla, pero basta con que entréis en la, bueno, pues en la publicación y podéis acceder al índice y se puede ver con detenimiento. Otra iniciativa que quería destacar para ver un poco el estado de la cuestión en la investigación del español es la Comunidad de Investigadores del Español, con las siglas comunes. No sé si hace ya algún año que otro, no sé exactamente, creo que 3 años o así, que está en funcionamiento. Fue presentado en el Congreso de ASELE último de Verona, y es una iniciativa en la que participa la Universidad de Oxford y también la Universidad de Salamanca. Es un proyecto que intenta poner en común digitalmente a todas las personas que investigan en ámbito del español para crear sinergias y colaboraciones. Os recomiendo que entréis a la plataforma y bueno, pues ahí tendréis toda la información. Y por último, la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona también han iniciado cursos para fomentar la investigación. Esto como para ver el marco en el que nos movemos. Si pensamos en investigación de una manera pues más aséptica y preguntáramos a los no asistentes actualmente en esta charla, bueno, pues seguramente saldrían palabras como las que tenéis en pantalla,
fruto de una lluvia de ideas, pero todas ellas relacionadas con el proceso de investigación, pero de índole muy distinta. También como sucede en la nube de palabras que tenéis a continuación. Todas estas palabras tienen relación con una de las fases, con uno de los métodos, con algunos resultados, con los contenidos, pero esta imagen de la nube con todas las palabras mezcladas tal vez puede también ejemplificar la confusión que en ocasiones se puede tener respecto a qué aspecto corresponde a cada una de las fases o a cada uno de los métodos. Para clarificar un poco estas cuestiones, aquí tenéis bueno, porque digamos un esquema con tipos de datos con los que se puede trabajar al investigar con él. En realidad, incido en los datos porque recuerdo uno de los primeros libros que yo leí sobre investigación era de David Noonan y recuerdo que decía mucho, insistía mucho en la idea de que para que hubiera una investigación tenía que haber datos, que cualquier otra publicación que se vendiera como investigación pero que no tuviera datos no era tal. Entonces, ¿con qué datos nos movemos? Bueno, por un lado podemos trabajar con corpus de aprendices, es decir, muestras de lengua orales o escritas de aprendices de español como lengua extranjera. Es decir, pues bueno, la interlengua propiamente dicha, en muchas dimensiones, para estudiar destrezas, para estudiar niveles de adquisición, etcétera, etcétera. Es, si queréis, la visión más clásica para analizar los niveles de adquisición, la competencia adquirida, etcétera. Pero no solo, por supuesto también la propia actuación docente es susceptible de convertirse en datos observables, cuantificables, etcétera, que permitan investigar sobre el proceso más propiamente didáctico. Por supuesto, también los propios materiales didácticos en línea, en papel, multimodales, audiovisuales, etcétera. E incluso los propios planes curriculares o proyectos educativos son también investigables, igual que pueden evaluarse, pues se pueden investigar desde un punto de vista de la evaluación de estos diseños. Por otro lado, los tipos de investigación son muy variados en función de, digamos, esta clasificación es muy variada en función de los criterios que utilicemos. Si pensamos en qué tipo de objetivo tiene la investigación, pues hablaríamos de investigación más teórica o aplicada. Por ejemplo, una investigación teórica, si se hace una investigación netamente lingüística sobre, yo qué sé, el uso de determinados conectores, pues el tema se queda ahí. Si esa investigación la aplicamos a cómo utilizarlos en la escritura de trabajos académicos, ya estamos hablando de una investigación más aplicada. También, pues bueno, según el nivel de profundización, una investigación exploratoria, no sabes lo que te vas a encontrar, es precisamente para ver qué da de sí un tema, descriptiva cuando focalizas en un aspecto, explicativa cuando buscas correlaciones entre fenómenos. Respecto al tipo de datos, esto es más conocido, además hablamos de paradigma cuantitativo y cualitativo, ¿no? Más clasificaciones, pues también si trabajamos con grupos comparables y hacemos un experimento, pues hablamos de metodología experimental, cuasi experimental si no se cumplen todos los requisitos, y para nada experimental, sino métodos observacionales, cuando en realidad tú no estás manipulando, sino que estás como desde fuera. Lo estoy explicando de un modo muy rápido, sin entrar en detalles, pero simplemente como marco para presentar tipología. También es muy conocido la diferencia entre métodos hipotético-deductivos e inductivos. Lo podemos aplicar igualmente a la investigación en L. Y en función del tiempo, por ejemplo, un estudio longitudinal es a lo largo de una etapa prolongada, que puede estudiar, por ejemplo, el proceso de adquisición a lo largo de un año, de un curso, de una etapa educativa, etcétera, mientras que un estudio transversal puede, por ejemplo, captar datos en un momento determinado
del proceso de aprendizaje. Entonces, una encuesta a mucha gente sobre el nivel de español en un momento determinado, y eso sería un estudio transversal. Bien, en definitiva, hablamos de metodología para referirnos a una serie de procedimientos, de enfoques que nos permiten manipular, no, observar, analizar datos y a partir de ellos extraer conclusiones. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué estamos hablando en esta charla de este tema? Pues porque si trabajamos como profesores de L, aunque no estemos investigando en estos momentos, pero si queremos hacerlo también, hay que leer mucha producción científica, hay que leer cuál es el estado de la cuestión, tenemos que saber interpretar estas publicaciones. Por otro lado, hay que valorarlas críticamente, porque si tú lees un artículo sobre, por ejemplo, la utilidad del enfoque léxico, para creértelo o no creértelo, necesitas tener criterio y valorar críticamente lo que pueda decir a favor o en contra, en función de qué tipo de investigación se ha hecho y si te resulta fiable esos resultados que aconsejen ese método o que lo desaconsejen. Por supuesto, si estás en la tesitura de tener que diseñar una investigación propia, obviamente necesitas conocer cuáles son esos procedimientos. Esto enlaza con ese objetivo que mencionaba al principio de en qué punto me encuentro. Cada uno de los que estén escuchando estas palabras, pues puede hacer una mínima introspección de pensar si, por ejemplo, simplemente le interesa analizar investigaciones ajenas, o estas son las siglas, en España al menos hablamos de trabajo final de grado, TFG, o trabajo final de máster, TFM. Pues si está en el proceso de elaborar alguno de estos trabajos, que bueno, el tiempo que se le dedica es distinto, también la envergadura del trabajo, pero el proceso es muy similar. Lo que vale para una cosa en realidad vale para las tres. Si eres miembro de un proyecto de investigación o quieres pedir un proyecto, o has obtenido una beca o quieres pedir una beca, necesitas esta información. O si ya has realizado una investigación y quieres publicarla, también necesitas pues, algunas de estas pautas, a lo mejor para presentarlo de un modo o de otro en función de la revista destinataria o de si es una monografía, etc. Bien, esta segunda parte tiene que ver con el diseño de la investigación. La palabra diseño me parece muy representativa porque elaboras, planificas, diseñas todo un proceso. Para ello, por un lado, necesitas un método, claro, pero también hay que tener muy en cuenta en qué momento recoges los datos, en qué contexto estás, si es en contexto de lengua extranjera, si es contexto de inmersión, lengua segunda, si es lengua de herencia, etcétera. Cómo vas a recoger esos datos, qué instrumentos vas a utilizar y, muy importante, cómo los vas a medir. Un esquema muy similar a este estaba ya en uno de los libros clásicos de metodología de la investigación del año 91, que era de Diane Larsen Freeman y Michael Long, y creo que sigue siendo válido, es decir, que estos son como los 4 elementos básicos. Siguiendo con el diseño, en realidad, bueno, pues estos son los autores a los que me refería, que son unos clásicos, establecían bueno, pues este continuum entre 2 paradigmas que en ocasiones se han presentado como 2 bloques, pero que en realidad no son tan opuestos, sino que puede haber efectivamente una complementariedad, digamos, una metodología mixta. No tengo tiempo en esta charla para explicarlos, pero bueno, así se visualiza. A la izquierda tenemos métodos, el introspectivo, por ejemplo, para estudio de estrategias, para cuestiones que tienen que ver con creencias, con dimensión afectiva también de los propios aprendices, métodos observacionales que tienen unas características comunes, en las que puede participar el propio investigador o no, la descripción focalizada, como decía antes, cuando te centras en la investigación de un aspecto, y diversos grados de experimentalidad en función de
el cumplimiento de los requisitos. Esta diapositiva se ve un poquito más tenue, pero bueno, básicamente lo que refleja es, digamos, los aspectos que diferencian estos dos paradigmas, más cualitativo y el más cuantitativo, pero estos serían como los prototipos, pero ciertamente hay combinación de ambos. Para los métodos experimentales, que son los prototípicamente cuantitativos, lo que se requiere es que haya un grupo experimental y un grupo de control, que ambos grupos tengan una distribución aleatoria, de manera que si observamos alguna diferencia entre el grupo de control y el grupo en el que hemos aplicado, por ejemplo, un método didáctico particular o hemos hecho algo especial que queremos investigar, si vemos alguna diferencia, supuestamente esa diferencia es debida a la técnica, a la metodología didáctica que he empleado, de manera que eso permite extraer conclusiones. En estudios cuantitativos, el tema estadístico, bueno, y en algunos también cualitativos, también, el tema estadístico es fundamental, como todos sabemos. Aquí os he puesto un par de publicaciones referidas a la estadística aplicada en particular a la investigación lingüística, que durante mucho tiempo se veía como algo ajeno, pero ya hace también décadas que está muy relacionada y que requiere un conocimiento muy específico. En el libro de metodología hemos dedicado también un capítulo a ello. Entre los métodos más cualitativos figuran los estudios de caso, que tradicionalmente se ha criticado bastante muchas veces por la poca representatividad, etcétera, pero en realidad es una metodología plenamente válida si se lleva a cabo de manera adecuada. Después, todo lo que tiene que ver con la investigación en el aula creo que es fundamental para... Estamos hablando de actuación docente, estamos hablando de aplicación de la investigación, por tanto, tiene que, si son estudios de adquisición no tiene por qué pasar por el aula, pero si son estudios relacionados con el aprendizaje y la didáctica sí tiene que pasar por lo que sucede en el aula. Quien dice aula virtual, dice aula presencial, es decir, en un contexto en el que hay docentes, discentes y procesos de enseñanza-aprendizaje. Particularmente, un enfoque de investigación que está focalizado en el aula es precisamente la investigación-acción, cuyo objetivo básico es identificar algún problema, alguna cuestión susceptible de mejora, plantear una acción de mejora e investigar hasta qué punto ha funcionado, no ha funcionado. Creo que es un tipo de investigación que además pretende implicar mucho al docente de L, bueno, al docente en general, hablamos de español, en la medida en que el propio enseñante puede, con toda legitimidad, con más propiedad que nadie, observar qué sucede en sus propias clases y mejorarlo a través de implementar cambios. Por eso este proceso de investigación-acción funciona con este sistema de planificar una acción, ejecutarla, ver qué sucede con ella. Entiendo, cuando digo acción estoy pensando en una acción didáctica, en cambiar el método, de repente, no sé, utilizar determinadas series para aprender español con, sin subtítulos, etcétera. Por poner un caso, observar qué sucede, si tiene un efecto positivo, cuánto, cómo, medirlo. Es decir, que todo ha de tener un rigor, reflexionar y, bueno, en función de los resultados de esa investigación, implementarlo, no, y así sucesivamente. Os recomiendo estas actividades de la biblioteca de Marta González Lloret, profesora de español en la Universidad de Hawái, que hace ya tiempo que están colgadas en el Centro Virtual Cervantes, pero que están plenamente vigentes y son muy, muy aplicables. A mí me gustan mucho, francamente. Es una gran investigadora, Marta, por tanto, es una prueba de ello. Otro aspecto que no quería dejar de mencionar, si hablamos de investigación, es la ética de la investigación.
hasta hace relativamente poco se asociaba más bien a, bueno, a trabajo yo qué sé, en investigación médica, con personas, qué criterios éticos había que tener, o incluso con animales, en investigaciones farmacéuticas o químicas, pero en realidad también la investigación humanística y la investigación lingüística ha de tener en cuenta estos criterios éticos, no solo por trabajar con personas cuando intervienen participantes que pueden ser docentes o estudiantes, sino incluso también con el propio proceso de tratamiento de los datos, cómo los manejas, cómo los muestras, qué uso haces de ellos, si lo haces desde una perspectiva correcta desde un punto de vista ético o no. Para ello, prácticamente todas las universidades están desarrollando comités de ética. En el pantallazo os he puesto el de la universidad mía, que es el que más conozco, pero seguro cada universidad tiene el suyo propio y algunos son estándares. Hay comisiones de ética interuniversitarias, por tanto, hay que también tener en cuenta este tema. Hay otro capítulo en el libro del profesor colega de Aqua, Alberto Rodríguez Elefante, y también os lo recomiendo. A partir de todo esto que estamos diciendo, alguien podría preguntarse, yo quiero hacer una investigación, ¿tengo que elegir primero el método? Más bien al revés. O sea, primero pienso que quiero investigar y en función de ese tema, en función de las preguntas que yo me planteé, necesitaré utilizar un enfoque metodológico u otro. Otra pregunta clásica es, vale, ¿y si lo hago con este método u otro, qué cambia? Claro, lo ideal sería que no cambiara nada, sería prueba de que esa metodología está bien empleada, pero a veces a veces leemos artículos, por ejemplo, con resultados que parecen contradictorios, incluso contrarios. Ello es debido a que a lo mejor el método es distinto, a lo mejor se ha llevado a cabo con distinto rigor o que los contextos son distintos a pesar de que el tema sea distinto. Cuando vemos que un tema determinado, pasan los años y las conclusiones, los resultados de investigaciones distintas, con metodologías distintas, son coincidentes, es cuando se van estableciendo las verdades de la ciencia, por decirlo de un modo algo grandilocuente, pero es decir, los estados de la cuestión, las opiniones vigentes sobre un determinado tema, que son susceptibles de cambiar en el momento en que alguien demuestre lo contrario, que esto es lo que se llama en filosofía de la ciencia la falsabilidad de las hipótesis, es decir, que podemos creer que la motivación aumenta el rendimiento en los procesos de adquisición. Es lo lógico, es lo que demuestran las investigaciones, pero si de repente empezara a haber pruebas de lo contrario, cambiaríamos la opinión de la lingüística aplicada en ese aspecto, por poner un caso. Dos aspectos relacionados con todo lo que estamos diciendo tienen que ver con la triangulación de los datos y con la posibilidad de replicar un estudio. Es decir, respecto a la réplica, que es algo perfectamente válido, yo leo un trabajo sobre enseñanza de español a inmigrantes que han hecho, por ejemplo, en Madrid y lo replico, citando, por supuesto, el modelo, etcétera, y lo puedo replicar en Alicante con otro tipo de personas, con otra situación, pero para ver hasta qué punto es algo que los resultados coinciden o no. Se pueden replicar estudios perfectamente. Y respecto a la triangulación, ahora hablo de la triangulación, pero dos temas relacionados con esta cuestión de si llegamos a los mismos resultados o no, son la validez de los métodos y la fiabilidad que tiene que ver con la medición. Estos son dos conceptos que para los que conozcáis más el tema de la evaluación también funcionan. Cuando hablamos de cómo evaluar la competencia comunicativa de los estudiantes, suele hablar de validez, de fiabilidad y de... me falta el tercer requisito, ahora no me viene. Y esto es lo mismo también para evaluar, en cierto modo, la investigación que hagamos, ¿no? Son criterios a tener en cuenta. Respecto a la triangulación de los datos, la propia imagen
te indica que hay como tres o varios. Es decir, que no solamente yo puedo tomar, por ejemplo, para hacer una investigación, vuelvo al ejemplo anterior de enseñanza para personas refugiadas y migrantes, puedo recabar datos de las ONGs pues entrevistando a los docentes y a los coordinadores, pero a lo mejor puedo también obtener datos de los propios aprendices y estoy ahí integrando, triangulando datos. O pues si estamos observando cómo funcionan las clases, podemos observar varias personas de manera que aumenta la capacidad de, pues de obtener información, intuiciones, comentarios, etc. También desde varios marcos teóricos. Puedes hacerlo desde un marco teórico de la lingüística cognitiva, desde el marco teórico más socioconstructivista, el que sea. Y, por supuesto, si aplicas varios métodos, también puedo hacer un estudio de caso, pero al mismo tiempo puedo hacer alguna entrevista a especialistas, etcétera, etcétera. Claro, cuanto más riqueza, más, pero bien, digamos, más información, pero bien triangulado y bien diseñado y coordinado. Voy avanzando si estuviéramos con personas, vería si la gente me está siguiendo o no y si estoy hablando muy deprisa o no, pero en fin, espero que se vaya siguiendo bien. Respecto a las fases y los recursos, etcétera, aquí entramos en la parte más relacionada con el trabajo individual o en equipo, pero con el trabajo de ponerse uno a hacer una investigación. Uno de las grandes cuestiones, particularmente cuando uno empieza, particularmente cuando vas a hacer un trabajo final de grado, de máster, incluso con una tesis, es la decisión del tema. No hay recetas mágicas para ello, como es lógico, pero sí hay algunas pautas que se pueden seguir, porque, bueno, pues cuando viene algún alumno, a veces un comentario general es que no sé por dónde empezar. Bueno, aquí tenéis una sistematización de algunas pautas que os pueden ayudar. Partir de una serie de temas, digamos, acotados, no en general la enseñanza de español, no, vamos a que te interesan más, algo de destrezas, lo que sea. Y sobre todo que esté relacionado con la experiencia personal o con tu trabajo docente o con realidad que tú puedas conocer o incluso con tu propia experiencia aprendiendo otros idiomas. Es decir, cuanto más cercano a tu experiencia o a tu motivación, mucho mejor. Empezar a hacer una lluvia de ideas, incluso escritura automática de posibles cuestiones y a partir de ahí hablarlo con alguien, sea con tu tutora o tu tutor, si está disponible, si se presta a ello, o simplemente con algún colega, o si está uno solo, que no es lo más deseable, pues dejar reposar y volver a ello. Por supuesto, leyendo bibliografía, leyendo sobre el tema, uno obtiene muchas ideas. Un truco muy sencillo y muy obvio es, sabéis que en cualquier artículo de investigación, cuando llegan las conclusiones, digamos, uno de los apartados básicos, en la conclusión se hace un resumen de lo que se ha hecho, se responden a las preguntas de investigación, se suele hacer referencia a los límites de la investigación, pues esto no lo hemos hecho mejor porque hemos tenido este condicionamiento, lo que sea, y en el mejor de los casos se incluye también una serie de líneas futuras de investigación. Pues tú ahí tienes muchos ejemplos. Si tú te lees un artículo, qué sé yo, vuelvo al ejemplo del cine, sobre el uso de materiales audiovisuales en la clase de L para un público determinado, pues a lo mejor al final te encuentras con, hemos llegado hasta aquí, pero queda por investigar si mejor cortos que largos, si mejor lo que sea. Y ahí tienes ideas de por dónde seguir. Bueno, con ese feedback
es cuestión de reformular e ir, ya estamos en el paso 3, digamos, centrando y acotando el tema. Realmente esta es una cuestión central. Un error bastante usual es querer abarcar mucho, ser muy ambicioso en los objetivos del trabajo. Y claro, si eres muy ambicioso necesitas más tiempo, necesitas más dedicación. Si acotas, o al menos que tus objetivos sean acordes al tipo de trabajo. Luego, el pensar un poco qué implicaciones tiene, para qué puede servir, qué implicaciones, me refiero, pedagógicas puede tener, también ayudará a dar sentido. Una pregunta muy usual en las defensas de tesis es: ¿y usted qué cree que aporta? ¿O qué aporta su trabajo? ¿O pues, bueno, qué implicaciones pedagógicas tiene? Y bueno, eso es también algo que te puedes plantear antes de decidir. Y una vez tienes esto pensado, el redactar algunas preguntas, claro, si uno dice, redacta preguntas de investigación, bueno, sencillamente, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres averiguar? Intentar formularlo. Y bueno, pues, ¿cómo vas a intentar averiguarlo? ¿Cómo vas a obtener esa información? También una manera que te permite visualizar si esto lo estás haciendo bien es hacerse sencillamente una tabla donde tú pongas: una pregunta mía es esta, quiero saber si los, qué sé yo, si los estudiantes, pues, yo qué sé, qué estrategias utilizan para el aprendizaje del léxico. Muy bien. ¿Y esto cómo lo vas a averiguar? Vas a hacer un cuestionario. ¿Qué preguntas exactamente del cuestionario están relacionadas con esa pregunta de investigación? ¿O vas a observar algo? ¿Vas a echar mano? Es decir, concretamente, ¿con qué instrumento vas a dar respuesta a esa pregunta? Este es un poco el esquema al que me refiero. Tú planteas un tema, inmediatamente los objetivos, que suelen formularse en infinitivo, pero que pueden ser, están directamente relacionados con esas preguntas de investigación, que son en estilo directo. ¿Hasta qué punto tal, por qué no sé qué, puede tal enfoque, lo que sea? Y la metodología, habría que elegir entre todas las existentes, que he hecho un repaso muy somero, y dentro de ese diseño metodológico, con la elección del enfoque, hay instrumentos concretos, técnicas concretas. Entonces, bueno, pues un instrumento, si voy a hacer un análisis de materiales audiovisuales, el instrumento será, pues, por ejemplo, una plantilla de análisis, que puedo utilizar una que ya exista y la cito, o puedo crear la mía propia exactamente acorde a lo que quiero investigar. Respecto a posibles temas, si alguien está interesado, esta es una publicación que está disponible online y bueno, pues hay como un repaso por cuáles son los temas emergentes en L y cuáles son temas, digamos, más tradicionales, pero que tienen un enfoque, pues bueno, que siguen trabajándose, simplemente por dar ideas. Respecto a las técnicas, en esta infografía tenéis algunas de ellas. Bueno, aquí no se distingue mucho entre el método propiamente dicho y la técnica, pero bueno, con lo que estoy diciendo creo que se entiende. Si uno utiliza un método experimental, tiene que diseñarlo como tal. La observación de clases es la metodología a la que hacía referencia antes. Si uno hace una encuesta, tiene que ver con diseño de cuestionarios. Recomiendo el trabajo también de Cecilia Enciburu al respecto en el libro de la metodología. En fin, puedes hacer entrevistas a expertos, puedes hacer un estudio de caso, análisis de contenido serían, pues, los análisis tanto de la producción de los estudiantes como de los materiales didácticos, la investigación-acción que he mencionado antes. En fin, es cuestión de conocer posibilidades para elegir aquella que más se acople a nuestros intereses. Esto tendría que ver, el proceso de documentación tendría que ver en este primer momento en el que estamos acotando el tema. Nos ayuda el documentarnos, pero por supuesto también, una vez ya tienes decidido el tema, obviamente hay que conocer el estado de la cuestión.
Aquí hay una selección de buscadores académicos, cada uno tendrá el suyo, pero bueno, en el libro de Marc Cruz Piñol hay muchísima información también sobre cómo no infoxicarse con este exceso de información y cómo manejarse pues, con gestores bibliográficos o con programas que te permiten, igual que tenemos los espacios personales de aprendizaje, pues tenemos nuestros espacios personales de investigación y ahí todas estas plataformas son fundamentales. En todo trabajo de investigación tiene que haber una fundamentación teórica en la que tú te basas, el modelo teórico en el que te basas, pero para conocerlo bien hay que leer mucho. Hacer un buen estado de la cuestión, aunque lo pedamos desde estudios de grado, no es fácil, requiere una madurez, requiere leer mucho, requiere entender no entender lo que se lee, por supuesto se entiende, pero sino saber unir esas lecturas en un hilo conductor y no simplemente replicar lo que han dicho otros autores, sino escoger lo que otros autores han dicho en relación con lo que tú quieres desarrollar. Esto es muy fácil de decir, como lo estoy diciendo yo ahora, pero se aprende con el tiempo y bueno, requiere tiempo, algo que va en contra de las prisas de la sociedad actual y también de las prisas que están llegando al ámbito académico. Parece que hay que hacer un máster rápido, hay que acabar una asignatura rápido y hacer los trabajos rápido, y la rapidez y la calidad son enemigas. Hace falta reposar las ideas, pensar, dar tiempo a que las lecturas se asienten, etc. Bueno, esto de los conectores que tenéis en la pantalla es simplemente porque cuando uno asume cuando uno intenta resumir, intenta hacer estos estados de las cuestiones, tiene que echar mano de todos estos verbos. Bueno, bien, el proceso de investigación, aquí tenéis otra infografía en la que se insiste en la importancia de la planificación, por un lado, por otro lado, la ejecución del primero planificas qué quieres hacer, pero luego hay que hacerlo. No solo elegir el método, sino decidir en qué momento vas a pasar un cuestionario o en qué momento vas a escoger unos materiales didácticos o vas a pasar por una clase o cuántas sesiones vas a observar, y eso hay que preverlo y hay que ejecutarlo con rigor. Porque si tomas mal los datos, después ya estás vendido, ya tienes el trabajo hecho y después los resultados no los puedes analizar bien. Por tanto, no hay que tener miedo a dedicarle mucha reflexión y mucho tiempo a la planificación, porque a lo mejor la ejecución es relativamente rápida, pero requiere que esté bien planificada para que luego los resultados sean fiables. Fijaos que estoy hablando de redactar un estado de la cuestión, pero no solo el estado de la cuestión, es decir, el trabajo en sí, la investigación toda, hay que redactarla. Hay que preparar una introducción, en fin, la estructura de los trabajos de estos géneros académicos es ya conocida, hay trabajos que se dedican a explicarla, no voy a entrar en ello, pero hemos de recordar que, por suerte, disponemos ya de una serie de herramientas de ayuda automática, fruto de investigación también, con lingüística computacional, esto es inteligencia artificial, y en esta pantalla os he puesto 3 de las aplicaciones o de las herramientas pues, más novedosas y más útiles. Mirad, ARTA, tenéis aquí las siglas, Herramienta de Ayuda a la Redacción de Textos Académicas, es un proyecto de Margarita Alonso en la Universidad de La Coruña, y a todas se puede entrar de manera gratuita, y aunque está centralizado en colocaciones, en el uso de colocaciones académicas, es decir, nosotros decimos, en este estudio vamos a analizar, es una colocación, o los datos obtenidos nos permiten deducir que es otra colocación, es decir, está centrado en una parte muy específica del lenguaje académico,
pero es muy útil porque como veréis, hay muchos ejemplos. Hay ejemplos tanto de noveles, es decir, estudiantes, tanto de L1 como de L2, como de profesores expertos que sirven como ejemplo. Respecto a Stilector, es una herramienta del equipo de Chile, de la Universidad Pontificia de Valparaíso, del equipo de Giovanni Parodi. En concreto creo que lo lleva Rogelio Nazar, y yo lo utilizo mucho y me resulta muy útil porque te permite, una vez has redactado algo, te permite evaluar el texto y te identifica si las frases son demasiado largas, si hay repeticiones léxicas, si hay poca precisión, y te da un feedback muy, muy útil. Y Artex, si seguís a Iria Dacuña, que es una de las responsables, veréis que también participa con un capítulo en el libro de metodología de Arco, pues veréis que están haciendo un trabajo magnífico. Es una plataforma para la redacción de textos en diferentes ámbitos, pero tiene una parte dedicada a los trabajos de fin de grado, que pueden ser extrapolables a trabajos de fin de máster e incluso a tesis, porque te indica cómo escribir la introducción, qué partes tiene, o sea, te da como guión de la estructura, y además, si tú vas redactando, te va marcando en los márgenes comentarios sobre posibles aspectos mejorables. Es impresionante, la verdad. Entrad, toqueteadlo y probad y veréis que os puede resultar muy útil. Otros recursos, este es el profesor Alberto Bustos, que me parece que está también realizando una labor magnífica de divulgación lingüística en su blog de lengua, y sus vídeos están también accesibles en YouTube, y podéis ver por los títulos que son vídeos breves, pero que inciden en esta cuestión de cómo pensar las ideas, de cómo estructurar el trabajo académico, de cómo redactar una introducción, de cómo redactar las conclusiones, incluso la parte oral de cómo defender estos trabajos. ¿De qué géneros académicos estoy hablando? Claro, de investigación, no géneros académicos en general, sino qué géneros de investigación, con cuáles nos manejamos en L y en cualquier otra disciplina. Pues trabajo final de grado, trabajo final de máster, tesis doctoral. En todos ellos, y también en el artículo de investigación, es preceptivo la inclusión de un resumen, que puede ser redactado, y últimamente también los videoabstracts se están poniendo muy, muy de moda, igual que vídeos para explicar tu tesis, el artículo de investigación, por supuesto. En el contexto de congresos científicos, las comunicaciones, los pósteres, los informes de investigación, cualquiera de estos géneros, algunos orales, otros escritos, son los que deberíamos elaborar una vez resuelta o llevada a cabo una investigación. Focalizo esta diapositiva, me ha salido un poco así como, no sé, como triste o como melancólica, pero bueno, cuando uno hace la tesis doctoral, que es una de las labores investigadoras importantes en la trayectoria de todo docente, pues el componente emocional es muy importante, porque a pesar de que, por supuesto, toda la cuestión metodológica y la disciplina y el trabajo es fundamental, la relación que se establezca entre quien tutoriza y quien investiga, pues determina que se salga bien de ese camino, o bueno, pues con mayores dificultades o menos. Esa soledad la he puesto entre comillas porque no tiene por qué serla. Gracias a muchos encuentros que se propician hoy en día entre doctorandos, encuentros de congresos, etcétera, donde se une gente que está en la misma situación, el poder compartir
en qué punto de la investigación se está, y obtener feedback de colegas o de otros tutores o tutoras creo que siempre es muy, muy positivo. Ya digo, no solo con la tesis, sino también para nosotros, para los directores, para las personas que tengan también una trayectoria más larga. Trabajar en equipo o en pareja siempre es muy positivo. Ya voy cerrando, respecto a la difusión y publicación de la investigación, que sería como esta parte de transferencia. No sé si conocéis, para las personas que estéis preparando tesis doctorales, hay concursos que priman la divulgación, y el reto está en presentar en pocos minutos en qué consiste tu tesis y para obtener qué resultados la estás haciendo, es decir, qué objetivos tiene. Y bueno, es una manera de incentivar la divulgación, no ya la investigación, sino el divulgar lo que se hace en las universidades, que sabéis que es, bueno, todo lo que tiene que ver con transferencia, pues es como devolver a la sociedad la inversión que hace en cuestiones universitarias y en investigación, que no se quede solo en los departamentos, solo en los institutos, sino que de una manera más amplia se conozcan los resultados. Por supuesto, también las presentaciones en congresos y las publicaciones propiamente dichas en revistas o en libros. Por lo que respecta a las revistas, os quería enseñar, no sé si lo conocéis, un portal de acceso abierto, claro, en el que hay recogidas todas las publicaciones periódicas en línea sobre español como lengua extranjera. Este portal, que se llama Portaele, lo dirige la doctora Joana Lloret y es el resultado precisamente de su tesis doctoral, dirigida por Carmen Fernández López y Marcuz Piñol. Y es un ejemplo de cómo una investigación en L aplicada puede ayudar a otros muchos investigadores a seguir avanzando, porque este portal pues recoge, por ejemplo, aquí he hecho una búsqueda de revistas específicamente de español como lengua extranjera que hay en España, pues por ejemplo me han salido estas 11 revistas. Luego he hecho esta misma búsqueda en Argentina, en publicaciones. En las publicaciones me han salido estas 3 y así puedo hacer una búsqueda de lo que más me interese. A lo mejor quiero solamente o las revistas de lingüística que incluyen publicaciones en L, o las específicamente de didáctica, o por países, o todas, y con eso puedo desde buscar información sobre L hasta decidir a qué revista puedo enviar una publicación de una investigación que yo haya realizado. Aquí hay también en esta infografía pues algunas recomendaciones, no hay por qué seguirlas todas, depende, aquí se habla mucho de redes y depende de cada uno qué red siga. Hay que distinguir entre redes de investigación, pues que están diseñadas para eso y sabes que quienes están en ellas son investigadores también, o redes más divulgativas como pueden ser Twitter o Facebook, etcétera. Entre las de investigación yo destacaría ResearchGate y también Academia, que no está aquí, pero bueno, es también muy útil. O para revisiones de artículos y demás, Pablons, pero en fin, esto cambia mucho. Da igual los nombres. Lo importante es saber que algo tienes que hacer con lo que hayas publicado para que realmente se conozca y llegue a los destinatarios. Bueno, para concluir y no excederme del tiempo, si pienso en esta parte final más de personas que quieran realizar investigaciones, una conclusión sería que conviene elegir un tema adecuado a tu motivación, que después de conocer los métodos posibles se identifique el que más se adecue al tema que vas a investigar, que se dedique, como decía antes, mucho tiempo a la planificación antes de empezar a ejecutar nada, y precisamente para fomentar esta autonomía, pensar dónde puedo recabar más información respecto a cómo
elaborar mejor el diseño de la investigación y cómo llevarlo a la práctica del mejor modo posible. Y esta parte tiene que ver con el factor emotivo. Sabemos que igual que los factores emocionales influyen mucho en el aprendizaje de una lengua extranjera, también en el proceso de investigación sobre el aprendizaje de L influye el rodearte de gente que realmente te pueda ayudar. Y ese ha sido un poco el objetivo de esta charla, que os haya servido de ayuda. Aquí he puesto una frase que realmente al final, como dedicamos tanto tiempo a trabajar sobre estas cuestiones, al final nos acaba modulando. Luego elijamos bien aquello sobre lo que investiguemos. Aquí tenéis un poquito de bibliografía, hay muchísima más, y sencillamente pues muchas gracias por escuchar y por vuestra paciencia, y nada, estoy disponible para lo que queráis. Me tenéis localizable en la Universidad de Alicante. Gracias a todos y particularmente al Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Chao. Muchas gracias, Susana, te aplaudo. Sé que te van a aplaudir los y las que están escuchando la charla. La verdad es que es exactamente lo que imaginaba que yo quería escuchar de tu parte cuando pensé en el ciclo de este año y más o menos pensé en qué personas podía llamar y qué temas. El tema tiene que ver justamente con lo que mis estudiantes suelen, sobre todo los estudiantes de posgrado, ¿no? De los másteres, las diplomaturas, en las que estoy trabajando en él, y aquí siempre aparece la duda de qué investigar, ¿no? Por eso me encantó cuando hiciste ese proceso donde sugeriste la manera en que se puede iniciar una investigación, ¿no? Cómo seleccionar los temas, la lluvia de ideas. Bueno, en fin, todo lo que presentaste que me pareció, insisto, exactamente era como de las cosas que yo tenía, digo, bueno, voy a preguntar esto porque sé que lo preguntarían las personas a las que va dedicada esta charla, ¿no? En quienes pensamos cuando la diseñamos, y pienso que eso, ¿no? Que está bien pensada en ese aspecto. Me gustó mucho. Me parece también que aportás una información muy importante acerca de esto que decías de la autonomía, ¿no? Dónde buscar información, cómo conseguirla, bueno, en fin. Creo que es una charla muy interesante y que va a ser muy útil para los estudiantes que estén con este deseo, ¿no? De investigar, o incluso a los colegas también. Sí, sí, sí. Las colegas que tenemos a veces que seguir investigando Para y mí a veces misma. también. Claro, porque a veces también Sí. para nosotras, ¿no? Que los portales con los que hicimos la tesis ya no están vigentes, y hay otros nuevos, y hay más herramientas, nuevas herramientas. Así que en ese sentido, gracias. Muy bien. Muy Vale. interesante. Se me ocurren algunas preguntas, no sé, por ahí te hago alguna sola. No, Como tú. la pregunta que te hago es más en términos como tu experiencia personal, el lugar que ocupás en la Universidad de Alicante, o también el que ocupaste como directora de Acero durante mucho tiempo. Y lo que me interesa saber, tal vez porque yo estoy de este lado ahora, ¿no? Hace un tiempo que ya estoy más en contacto con lo que pasa en Argentina y en América Latina que lo que pasa en España, y es acerca de dónde ves vos por dónde están pasando las líneas de investigación más, no sé, prioritarias, importantes, si algo tiene que ver los centros, ¿no? De difusión del conocimiento, como la Universidad de Alicante, o la Nebrija, por ejemplo, o Alcalá, o el Cervantes, o no sé, si tenés alguna idea desde tu experiencia, no desde Sí, sí. haber hecho un relevamiento, que es imposible. Claro, bueno, es una pregunta difícil porque habría que conocerlo todo, pero efectivamente, como tú dices, un poco fíjate que precisamente ASELE tiene unos premios de investigación que son tanto para tesis doctorales como para memorias de fin de máster, y si uno va a la página web y consulta los que han sido premiados, puede ver un poco la evolución temática.
cómo eran los premios de investigación al principio y cuáles son los temas más recientes. Y yo creo que sí que hay una cierta evolución, porque también hay modas, igual que hay modas en los enfoques metodológicos, pues hay también modas en los focos de interés. Por ejemplo, yo últimamente advierto gran interés por cuestiones más de adquisición, por ejemplo, relacionadas con factores emocionales, con el uso de la música, el uso de, no el uso de la música, sino la emoción en el aprendizaje. Es que al decir música estaba pensando en un grupo de investigación de Carmen Fonseca en la Universidad de Huelva, pero, por ejemplo, el grupo de investigación de Leide, que lidera Ana Blanco en la Universidad de Alcalá, pues trabajan también con la emoción, con la identidad, con estos factores emocionales en la adquisición del español. Entonces creo que este es un tema muy candente, también cuestiones de motivación y desmotivación, que también han trabajado, por ejemplo, María Méndez, también en Aqua. Otro tema que también está muy en boga tiene que ver con las cuestiones de género, y también tenemos una colega, María del Mar Galindo, en Aqua, que está trabajando mucho sobre ello, y todo lo que tiene que ver con la lingüística queer, aplicada al aula de L. Es lógico, en cierto modo, en la medida en que lo que interesa desde un punto de vista de la teoría lingüística, de un modo u otro, acaba llegando al aula de L, puesto que enseñamos la lengua. Es lo mismo que ha pasado con la lingüística cognitiva, que también es un enfoque, el enfoque de gramática cognitiva aplicado a la enseñanza gramatical en L, con los trabajos de Alejandro Castañeda y de tantos otros, pues son fundamentales, y al principio no era ese el enfoque que se le daba. Otro tema que se me ocurre, estoy hablando un poco de memoria, que también está cobrando mucho interés, tiene que ver con la mediación lingüística. Porque sabéis que con el volumen complementario del marco, que se publicó en el año 20 y en el 21, está la traducción al español, que la hizo Adolfo Sánchez Cuadrado de la Universidad de Granada. Pues bueno, también eso ha generado más publicaciones y un interés por investigar cómo está presente esa mediación en el aula, cómo puede estarlo en la evaluación, y directamente relacionado con mediación, también cuestiones de plurilingüismo, también relacionado otra vez con adquisición, pero la multicompetencia lingüística y cómo influye. Y luego, por supuesto, están los temas clásicos de siempre, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tecnologías aplicadas al aprendizaje, el mobile learning, el aprendizaje móvil, que no es que sea clásico, pero tiene que ver con tecnologías que sí hace tiempo que se hace, en fin. Yo veo como dos líneas, por un lado, no dos líneas, sino dos tendencias. Por un lado, como temas novedosos, emergentes, y por otro lado, temas clásicos que requiere seguir trabajando, simplemente que se renuevan con procedimientos o métodos nuevos o con nuevas publicaciones, pero hay que seguir viendo cuestiones de gramática, de léxico, de lexicografía, lo que sea. Es decir, que hay como esas dos tendencias. Y como somos tantos y hay tantos investigadores en tantos países distintos, pues hay temas para todos, para que cada uno elija el que más le interese. Pero aprovecho para recomendar que quien tenga una investigación que crea que es interesante, pues que la presente a los premios de ASL, que es una manera de verla luego divulgada también. Efectivamente, sí, exactamente, gracias. Más o menos imaginaba los temas que estabas diciendo, ¿no? También por haber visto por aquí algunos de estos temas. Bueno, y no he mencionado, disculpa, he mencionado gente, en la Nebrija trabaja muchísima Genial. gente, en fin, no puedo nombrar a todo el No, mundo. es imposible, no, es imposible. Por eso te decía que era desde una pregunta simplemente Sí. por tu experiencia, que ya es bastante, incluso, ¿no? Como dijiste, y el tema de ACL es un indicador importante, ¿no? Pensaba también que dentro de los tipos de investigación, y eso también me vas a dar tu opinión, pero mi opinión también por lo que me ha tocado como directora de tribunal, como directora también de algunos trabajos de fin de máster, es que no sé si es una cuestión de L o del español, tal vez tenga que ver con eso, que hay como una mayor tendencia a hacer investigaciones más cualitativas, estudio de caso y menos cuantitativas. No sé si tiene que ver también con eso de a veces del volumen de alumnos, ¿no? Que en L a veces no tenemos una cantidad de estudiantes como para hacer una investigación cuantitativa, ¿no? En L2, que a diferencia de L1.
pero sí que veo como una tendencia a esta metodología. No sé cuál es tu opinión. Creo que tiene que ver también, yo creo que hay también bastantes tesis que utilizan metodología cuantitativa y cuestiones estadísticas. Quizá la dificultad de enfrentarse a programas tipo SPSS o Atlas-T bueno, el Atlas-T para datos cualitativos, pero en general, tal vez un motivo sea la dificultad de conocer todo el volumen de la estadística aplicada a la investigación. O también porque, bueno, en cierto modo los métodos experimentales tienen más tradición en disciplinas pues más no propiamente humanísticas. Pero también lo hay, ¿eh? Y comparación de grupos, por ejemplo, haciendo una especie de experimento, comparando dos grupos, también lo hay. Pero es verdad que quizá porque la investigación en acción tiene mucha presencia, porque tenemos tendencia a analizar cualitativamente los datos, porque tratamos con personas, porque cuando se estudian estrategias tiene que ser observación introspectivo, quizá todo esto, el tipo de datos condiciona que haya quizá mayoría de enfoques cualitativos, sí, puede ser. Es probable que sí. Bueno, yo creo que ya te hemos exprimido bastante. Te vuelvo a Bueno, agradecer en nada. nombre del Instituto de Lingüística. Vuelvo a pedir disculpas a las personas que estaban pendientes a la hora de la Esperando. charla, que no pudimos hacerla en vivo y que la estamos grabando para que igual todos puedan verla y que ojalá, tal vez a partir de las redes, se pueda generar algún tipo de diálogo, ¿sí? De todos modos, bueno, queda el material y bueno, y quedan todos, como dijo Susana, que dio su página, ¿no? Para que, bueno, a través de su nombre pueden llegar a la página de Aqua. Me localizáis fácil. Exacto. Y para terminar, también le quiero agradecer a Leonora Acuña, que no soy yo que aparezco ahí, porque es la persona que nos da el Zoom para hacer estas charlas, que es el Zoom del proyecto de investigación que ella dirige en el Instituto de Lingüística, pero con todas estas alteraciones me olvidé de cambiar el nombre. Así que Bueno, gracias Susana, gracias a gracias Leonor y Leonor, gracias gracias a al ti, Instituto de Claudia. Lingüística también, Martín Menéndez, Guillermo Toscano, Temis Taconi y Clara Díaz, que es nuestro asistente y nuestro apoyo en estas charlas. Gracias y Hasta hasta la siempre. próxima. Chao Chao, Susana, chao. gracias a todos. Adiós. Voy a dejar de grabar primero.